Aleluya. Gracias, Señor. Amados, quisiera que oráramos por nuestras visitas. ¿Qué les parece? Nos podemos poner de pie y bendecir a nuestras visitas. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, yo te presento, amado Dios, a estos corazones, estas visitas, estas almas que tú has permitido que estén acá en este día. Les bendecimos, Padre. Oramos para que tu voluntad se haga en la vida de cada uno de ellos. Tú conoces, Señor, sus necesidades. Tú conoces absolutamente todo lo concerniente a sus vidas. Tú conoces lo que realmente necesitan. Y es mi oración, Padre, que te reveles a ellos en el día de hoy, que les hables, que confortes sus corazones y que ellos puedan estar en paz, sabiendo, Dios, que tú eres bueno y eres fiel en todo momento, Señor. Les bendecimos en el nombre de Jesús y oramos para que les abras puertas, para que en el nombre de Jesús, si es tu voluntad, abrirles puertas, que éstas sean abiertas y que ellos tengan la capacidad y la sabiduría para pues entrar por ellas. Y aquellas que no vienen de ti, Padre, oramos para que sean cerradas. Todo aquello que sea para perjudicar, en el nombre de Jesús, oramos para que mantengas alejado, Señor. Te pedimos todo esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Alexis. Amados, perdónenme que esto es en vivo. Ustedes saben que esto es en vivo, amados. Aleluya. Amados, en el día de hoy, yo quiero que vayamos a Isaías capítulo. Un segundito, déjenme apagar las notificaciones aquí porque a esta altura de juego hay gente que todavía no saben que yo estoy pastoreando y que estoy predicando los domingos a las 10 y me mandan mensajes. Entonces vamos a asegurarnos que no nos entran los mensajes. Vamos a Isaías capítulo 40, por favor. Vamos a leer del versículo del 1 al 11. Y nos ponemos de pie. Gracias, Señor. Me dicen amén cuando lo tengan. Jehová consuela a Sión. Comienza el pasaje diciéndonos: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se endurece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová. Y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. El Señor añada bendición a su palabra.
Muchos pasajes, amados, pueden sentarse. Muchos pasajes, mucha información, pero si ustedes me permiten, entenderemos qué es lo que Dios quiere comunicarnos en el día de hoy. El título del mensaje de hoy es Regresa a casa, cuando nada parece fácil. Y yo quiero primero que tengamos un poquito de trasfondo sobre el libro de Isaías y sobre su autor. Y lo primero es que obviamente el libro se llama como el profeta que lo escribió, Isaías. Fue un libro que se escribió entre 740 y 700 años antes de Cristo. Y el propósito del libro es llamar a Judá al arrepentimiento, advertir del juicio venidero por el pecado y anunciar la esperanza del Mesías y el futuro glorioso de su pueblo. Isaías es un libro bien interesante porque contiene 66 capítulos y si usted se da cuenta, nuestra Biblia tiene 66 libros. Y hay cierto paralelismo porque los primeros 39 capítulos de Isaías hacen como cierta alusión a los 39 libros del Antiguo Testamento. Los capítulos del 1 al 39, el enfoque de estos es juicio, pecado y advertencia similar a la que tiene todo el Antiguo Testamento. Mientras que los capítulos del 40 al 66 hay un cambio de tono y el cambio es hacia consuelo, restauración, esperanza, muy similar al mensaje de redención del Nuevo Testamento. Y el paralelismo que hay entre el libro de Isaías y la Biblia completa ha llevado a los estudiosos de la Biblia a llamarle la Biblia en miniatura. Y obviamente Isaías se divide en dos grandes secciones. Los primeros 39 capítulos que son un llamado al arrepentimiento. Y la segunda sección, como les mencioné, que es más sobre consuelo y promesa de redención. Y esta segunda parte, desde los capítulos 40 al 66, se dirige a un pueblo que se encuentra en el exilio. Interesantemente, este exilio del que Isaías está hablando no acontecerá sino hasta 100 años más adelante. Eso el profeta está literalmente profetizándole a un pueblo que viene de regreso del exilio. Estamos aquí. Ténganme paciencia que todo esto, usted sabe que va a tener sentido en un momentito. Amados, Isaías, como les mencioné, murió antes de que el pueblo viniera o regresara del exilio babilónico. Y sus palabras hablaron directamente a aquellos que regresaban entre 100 y 150 años después. Y el mensaje profético acerca de Isaías apuntan hacia el Mesías, el reino de Dios, Cristo y el futuro reino eterno. Y su futuro reino eterno. Entonces ahora quiero que vayamos y entremos un poquito ya al mensaje. Dios no solo nos está llamando a regresar a Él, amados, independientemente de que estemos sirviéndole o no. Dios nos está llamando a regresar. Particularmente yo he experimentado que a medida que las responsabilidades crecen en mi vida, responsabilidades como padre, como hijo, como hermano, como esposo, como amigo, como pastor, muchas veces me doy cuenta que las responsabilidades que tengo me llevan a asumirlas y en cierta manera en cierta manera involuntaria a no depender tanto de Dios sino de mi capacidad, sino de mí mismo. Es algo natural que todos hacemos. Como pastor muchas veces tengo ideas y tengo cosas en la cabeza que entiendo que puedo llevar a cabo con la capacidad que ya Dios me dio. ¿Estamos aquí? Ustedes están muy serios. Relájense. Respiren y relájense, que lo veo muy serio. Ya doña Tila, esa sonrisa suya me hizo el día. Gracias a Dios que ya la trajo de regreso y con bien.
Amados, y a mí se me hace muchas veces, se me hace muy fácil en medio de todas las responsabilidades que tengo como padre, como pastor, en medio de todas ellas, tratar de resolverlas y no necesariamente alejado de Dios, sino más bien en mi capacidad. Y yo creo que todos los que estamos aquí en cierta manera experimentamos esto, que sentimos como que yo puedo resolver con la capacidad que tengo, yo puedo hacer las cosas con mi fortaleza y de manera indirecta nuestras responsabilidades de cierta manera como que nos alejan del Creador. Ustedes me están entendiendo. Muchas veces ejercer el rol de pastor demanda mucho. Demanda tiempo, demanda dedicación, demanda entender a la gente, demanda entender que ustedes son ovejas del Señor. Y hay que tener mucho cuidado cómo se les pastorea, porque al final del día hay que rendirle cuentas al Eterno. Estamos aquí. Y la demanda de la posición, obviamente, muchas veces es un reto. Y muchas veces trato de llevar a cabo el rol y de manera inconsciente me desconecto del que me puso en la posición, el que me dio el rol. Y yo sé que a ustedes les pasa porque a mí me pasa. Y esta posición es muy seria. Esta ocupación de pastorear es muy seria. Lo que les quiero decir que es fácil que nos alejemos de Dios en medio de nuestro día a día. Que no necesariamente es el que no es cristiano que está alejado. Que nosotros como pueblo pueda que nos alejemos por las tantas responsabilidades y las cargas que cada uno de nosotros tiene. Estamos aquí. Amados. Entonces, cuando reconocemos que nos hemos alejado, lo primero que queremos hacer es, obviamente, acercarnos. El problema es que tenemos muchos bultos, muchas cargas, muchas situaciones que siguen ahogándonos, que siguen limitándonos y siendo obstáculos entre Dios y nosotros y nuestra relación con Él. Para muchos pueda que sean las responsabilidades, para otros tal vez es el pecado. Amados, hay creyentes que están batallando con el pecado. Todos de una manera u otra batallamos con pecado. No todos no pecamos igual, pero todos de una manera u otra pecamos. Todos, absolutamente todos. A los que no hicieron amén son los más santos. Bueno, pues vengan, agarren el micrófono y predíquenme entonces. Vengan. Dígale al que está al lado suyo, tú eres pecador. No, dígaselo sin pena. Usted es un tajo de chuleta, dígale tajo de chuleta. Amados, díganmelo a mí. Pastor, usted es pecador. Y ustedes también, tajo de chuleta todos. Amados, y cuando queremos acercarnos a Dios, cuando alguien quiere acercarse a Dios, siempre encontrará obstáculos. Siempre se levantará algo. Y hay obstáculos que limitan, no que impiden, pero limitan que nos acerquemos al Señor. Y uno de ellos es el pecado. El pecado o el peso de la culpa. Fíjense que nosotros, o no sé si a ustedes les pasa, no, ustedes son demasiado santos. A mí me pasa a veces que me pregunto, ¿por qué Dios me puso en esta posición en la que tengo que motivar a gente a acercarse a Él cuando yo soy un tajo de chuleta? Cuando yo soy, amén, pero lo dijiste con un gusto, Ashley. Lo dijiste con un gusto, pastor, arrepiéntase. Cuando yo soy pecador. Y el Señor me ha enseñado, amados, a que cuando yo estoy batallando con algo, por alguna razón siempre me viene la iglesia de Cristo a la mente.
Porque no debo olvidarme que aunque tengo la posición de pastor, soy parte de la iglesia de Cristo. Y la Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Por tanto, cuando yo estoy batallando con algo, estoy seguro que la iglesia de Cristo está batallando con lo mismo. Y el punto número 1 es que somos pecadores, amados. Y la culpa del pecado es un obstáculo que nos limita y no nos permite acercarnos a Dios. Pero como les dije al inicio del pasaje, el profeta Isaías está profetizando, está hablándole a un pueblo que viene de regreso de Babilonia, cuando todavía ni siquiera habían sido llevados cautivos. Antes de que el pueblo cayera en manos de sus enemigos por su pecado, ya Dios tenía la intención de consolarlos. Ya Dios tenía la intención de perdonarlos. Ya Dios tenía la intención de recibirlos de regreso. Y el pecado tiene la particularidad de que nos recuerda por qué no somos merecedores de Dios y por qué no somos dignos de su gracia. El pecado siempre te lo va a recordar. Siempre te va a decir, no, porque tú hiciste esto o hiciste aquello. No puedes porque estás haciendo esto o estás atravesando aquello. Ese es el pecado. Sin embargo, el primer versículo que leímos dice, consuelen a mi pueblo. Háblenle al corazón de Jerusalén. Amados, la verdad es que el castigo del pecado ya fue pagado. La verdad es que el pecado nos dice que nos mantengamos a distancia. Sin embargo, Dios nos llama a que nos acerquemos. Porque ya hubo paga por nuestro pecado. Ustedes están aquí. Miren, no permitan que la culpa o que el pecado los mantenga lejos. Miren, ustedes saben que yo siempre hago el disclaimer y hago la salvedad y hago la aclaración. No es una licencia para hacer lo que nos dé la gana. No estoy bajo ninguna circunstancia avalando, patrocinando, promoviendo estilos de vida que van en contra de la Biblia. Lo que yo quiero resaltar es el hecho de que todos nosotros somos humanos propensos a pecar y tenemos que entender esta verdad. Si no entendemos que somos pecadores, no podremos ser salvos. Si no asumimos responsabilidad por nuestras acciones, no seremos redimidos. Porque entonces caminaremos y viviremos la vida pensando en que no tenemos nada de qué arrepentirnos. Y la verdad es que tenemos bastante de qué arrepentirnos, amados. Lo que yo estoy diciendo es que Romanos 3:23 nos recuerda que por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Es bíblico, todos estamos destituidos. Sin embargo, el mensaje principal del evangelio es precisamente que Cristo vino al mundo a salvar. Cristo no vino a condenar a nadie, sino a salvar. Pero tenemos que aceptar a Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, amados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y creer no es de creer que Dios existe y ya. Ese creer se refiere a tener una relación con Él, para que todo aquel que tenga una relación con Cristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos que entender esta verdad primero. Tenemos que entender de que ciertamente no somos inocentes, pero nuestra vida y lo que somos depende de quién Cristo es y el sacrificio que Él hizo, no de lo que yo pueda hacer. Por tanto, independientemente de que el pecado y la culpa muchas veces sea el obstáculo que no nos permita avanzar en Dios, tenemos que reconocer que ya la paga del pecado fue pagada
y que el Señor mismo de antemano y con anticipación nos está consolando. Y que el Señor mismo, amados, nos ha perdonado. Y el perdón no es una promesa futura. El perdón es continuo. Es todos los días. Así que, amados, el Señor no quiere que la culpa nos mantenga lejos, sino más bien quiere vernos regresar a Él. Amén. Y aparte del pecado tenemos otro obstáculo y es la distancia. Digan conmigo, la distancia. ¿Cuántos de ustedes a veces no se sienten lejos de Dios? Los que se quedaron callados tienen a Dios agarrado el manto. Quisiera ser como ustedes, amados. Al final del servicio, para que vengan y oren por mí. Amados, la distancia. Muchas veces nos sentimos como que Dios está lejos de nosotros, muy lejos. Y el salmista dijo, si voy al cielo, por ahí andas. Voy a parafrasear. Si me voy al mar, estás por ahí cerca también. Si me voy al infierno o si me voy al Hades, por ahí está. ¿Cómo escaparé yo de tu presencia, Señor? Dijo el salmista. Sin embargo, nosotros muchas veces nos sentimos que Dios está lejos de nosotros. Sin embargo, el versículo 40, el capítulo 40, versículos 3 y 5 nos dice que Dios está allanando el camino. Sea todo valle alzado y todo monte bajado. O sea, el Señor es el que precisamente prepara el camino, nos pone el camino, nos lo pone fácil para que nosotros podamos siempre reconciliarnos con Él. Sin embargo, nuestra manera de pensar es que si yo siento que Dios está lejos, entonces Dios está lejos. Y no entendemos el concepto de que esto es por fe. Y de que si Dios estuvo contigo en un momento de tu vida, Dios no ha dejado de ser. Lamentablemente, nosotros somos los que nos distanciamos por lo que les mencioné al inicio. Porque es que la vida es muy compleja y muy difícil. Hablemos claro. Todos aquí tenemos responsabilidades. Tenemos biles que pagar. ¿Sí o sí? Todos tenemos responsabilidades. Y no me hagan hablar de los impuestos. Odio los impuestos. El predicador hablando de odio. Sí, yo odio los impuestos. No los perdono a los impuestos, los odio. Una manera de extorsionar al pueblo que trabaja. Padre, que se acaben los impuestos, Señor. Que fíjese, usted paga impuestos del dinero que hace y con el dinero que le queda, compra aquí, paga impuestos, le cobran impuestos. Después paga impuestos del impuesto del impuesto. El impuesto y el impuesto y el dinero, ¿dónde está? Que va a reprender al diablo. El caso es, amados, perdónenme el caso es que la vida es su complejidad y las responsabilidades. Muchas veces las cargas que tenemos nos hacen descuidar nuestra vida espiritual y después nos sentimos alejados. Sentimos como que el Señor se nos apartó, cuando en realidad el Señor está en el mismo lugar que lo dejamos. El Señor está en el mismo lugar que lo dejamos. Y no solamente está donde lo dejamos, sino que Dios siempre tiene la disposición de ir a nosotros o de acercarse a nosotros. ¿Usted cree que usted vino hoy aquí porque usted quiso venir acá? Y ciertamente pueda que sea así el caso. Pero yo tengo para decirle que usted llegó porque Dios le permitió llegar. Entonces creo que Dios desde siempre está tratando con nosotros. De una manera u otra está tratando de hablarnos y llamar nuestra atención. Pero estamos muy ocupados con la vida, con el trabajo, con los hijos, con los esposos, las esposas, con las responsabilidades. Escuche bien, con el ministerio.
Estamos muy ocupados y nos sentimos alejados. Lucas 15:20. Ustedes saben que Lucas 15 habla de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Lucas 15:20 dice: y levantándose el hijo pródigo, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió hacia él. Usted sabe la historia, no tengo que dar mucho trasfondo de la historia del hijo pródigo. Se descarrió el muchacho, se fue, se separó de su padre. Y en su mente, él procesando humanamente, decía, bueno, yo voy a decirle a mi papá que me acepte como uno de sus empleados porque yo le he fallado, estoy alejado. No soy merecedor de la posición que una vez tuve con él. Y él venía todo el camino pensando lo que le iba a decir. He pecado contra ti, contra el cielo, no soy digno. Y venía predicando, venía meditando y repitiendo, seguro, diciendo lo que le iba a decir a su papá. Cuando su padre lo ve, la reacción de su padre no fue, vean a este, después que se lo dije. Yo voy a ver con qué cuento me va a venir ahora. Como harían muchos de ustedes. No se hagan. Yo voy a ver con qué cuento me viene este ahora. Que le pida a pedirme perdón. Va de ahí. ¿Verdad? El padre corrió hacia él. Corrió a recibir a su hijo. Amados, y Dios es igual. O sea, no hay distancia que podamos poner entre nosotros y Dios que nos mantenga alejado de Él. Y cuando nosotros damos el primer paso, Dios da 20. Y Dios de manera constante está tratando de llamar nuestra atención. Así que, amados, no podemos usar el pecado como obstáculo, como excusa, porque la paga del pecado, ya el pecado recibió su paga y fue la muerte de Cristo. Seguimos teniendo acceso a Dios. Y no podemos tampoco usar de excusa el que estoy muy lejos de Dios, porque Dios siempre está corriendo hacia nosotros. Lo que me lleva al tercer punto, y es que muchas veces nos sentimos débiles, nos sentimos cansados. ¿Sí o sí? Amados, toda carne es sierva, versículos 40 al 6 y 8, pero la palabra de Dios permanece. Cansancio espiritual y emocional. ¿Cuántos de ustedes a veces no se sienten cansados de lo mismo? De lo mismo, y las mismas conversaciones, y las mismas situaciones. Dígame amén duro. Amados, y a veces las situaciones que experimentamos todos los días nos causan fatiga, no solamente física, sino también emocional y espiritual. Y esto muchas veces pueda que nos lleva a pensar que porque yo no me siento, porque somos de muy sentir nosotros, que porque no me siento como tal vez debería, entonces esto quiere decir que ya estoy descalificado o que Dios se ha olvidado de mí, cuando es una mentira. Tu debilidad no te descalifica, al contrario, tu debilidad confirma que necesitas de Dios. Tu debilidad te acerca a su fuerza. Y es precisamente cuando nosotros estamos en momentos de debilidad, de cansancio, donde si abrimos los ojos, podemos y reconocemos, podemos ver a Dios en medio de absolutamente todo lo que pasamos antes de llegar a ese punto en el que decimos, bueno, ya no puedo más. Dios siempre presente. Miren, este muchacho, el hijo pródigo, reconoció que necesitaba a su padre cuando ya se vio en buen dominicano sin ni uno. Cuando se le acabaron los recursos, cuando estaba emocionalmente ya cansado. Y decide regresar a su padre, obviamente, emocionalmente avergonzado y sin dignidad. Pero es precisamente allí donde él reconoció que necesitaba regresar a su padre.
Y a veces Dios nos permite estos sentimientos de cansancio, estos sentimientos de desasosiego, estos sentimientos muchas veces de desesperanza, con el propósito de que volvamos en sí y reconozcamos que necesitamos de Dios. La debilidad, amados, no es enemiga del regreso a Dios. Al contrario, es el punto de partida. Es donde Dios nos pone para que reconozcamos que le necesitamos y debemos volver a Él. Amados, Dios no es de destruir al que está débil. Eso no es lo que la Biblia nos predica. La Biblia nos habla de que el Señor nos levanta y nos da vida. Eso es lo que Dios vino a levantar gente y a dar vida. Sin embargo, cuando nos sentimos emocionalmente cansados, este sentimiento no es muy buen consejero, porque lo primero que nos viene a la mente es el soltar. Voy a soltar todo lo que estoy haciendo, porque necesito un momento. ¿Sí o sí? A usted a veces no le da deseo de soltarlo todo y como de no hacer nada. No, hay un grupito que no, que ellos siguen para adelante. Bueno, a mí a veces me da deseo de no ser pastor, les confieso. A todos nos pasa. Pero es allí donde debemos entender quién fue el que nos llamó. Quién fue el que nos permitió estar en la posición que estamos. Estamos acá. Y Dios, amados, siempre ha usado la debilidad humana para glorificarse. ¿Qué le dijo en Corintios Jesús a Pablo? Pablo estaba, creo que en Corintios capítulo 12, si no me equivoco, primera de Corintios, segunda, no me recuerdo el pasaje, lo voy a parafrasear. Dios estaba orando para que el Señor le quite un aguijón de su carne, una situación que estaba limitándole. Era llevar a cabo la misión por la cual fue llamado. Estamos aquí. Y Pablo está orándole al Señor. ¿Qué es lo que le pasa a Saulito? Sorry, amado, sorry. Amados, y Pablo está orándole al Señor. Y el Señor le dice: hey, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Estamos aquí? ¿No era más fácil fortalecer a Pablo? ¿No era más fácil escuchar la oración y concederle la petición a su siervo que está buscando hacer la voluntad del que le envió? ¿Usted sabe lo difícil que es pastorear? ¿O usted sabe lo difícil que es prepararse para predicar un mensaje? ¿Usted sabe lo difícil que es estar vivo, para que me entiendan? Ahí dijeron amén todos. Usted sabe lo difícil que es estar vivo y entender que está vivo por una razón y pedirle al dador de la vida que le ayude a llevar a cabo el propósito por el cual usted está vivo. Porque al final del día usted quiere vivir su vida a plenitud y hacer la voluntad del que le envió, sí o sí. Y yo digo, Padre, Señor, pero ¿hasta las cuantas? ¿Hasta las cuantas es? Y Pablo dice, ¿hasta las cuantas es? Y le he orado al Señor y he intercedido y he ayunado y he hecho todo. Y oigan lo que me dice Jesús: bástate mi gracia. Señor, con eso no se come. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Por qué le dijo eso? Para que tenga que depender del Altísimo, amados. Usted sabe qué sucede con nosotros. Cuando tenemos la capacidad de manejar ciertas situaciones, muchas veces se nos sube el ego a la cabeza. Y esto también puede alejarnos. El ego, el yo, nos puede alejar. Y a veces Dios permite situaciones en las que oramos, en las que le pedimos, y Dios no responde como nosotros queremos que responda. Él responde como nosotros necesitamos que Él responda. Hay una diferencia. Hay una diferencia, amados, entre lo que quieres y lo que necesitas. Y Dios sabe lo que tú quieres. Y Dios sabe lo que tú necesitas. Y muchas veces lo que quieres no necesariamente tiene que ver con lo que necesitas.
o no necesariamente te va a bendecir tanto como lo que necesitas. ¿Qué quiere su pastor? No como de peso. Y así. Y esa falta de respeto. ¿Tú crees que yo soy hombre de pedir 2 millones de pesos? 2 millones de dólares yo lo subí ya, porque a uno cuando ustedes me dijeron, pastor, si el Señor se lo manda, deme uno. Y yo digo, bueno, Señor, manda mucho, Padre, para yo quedarme con 2 y repartir el resto entonces. Pero eso es lo que yo quiero. ¿Usted cree que yo necesito 2 millones de dólares? Bueno, sí, ustedes, porque ustedes me aman. Ustedes me aman y yo me amo. Pero ¿y si eso me descarría? ¿En qué Dios está realmente interesado? En mi alma, en tu alma. A Dios le interesa tu alma. Ustedes me han escuchado decírselo esto, 1502, aquí tienen la 1503. El Señor está más interesado en tu alma que en tus logros, que en tus metas, que en tu trabajo, que en que te vaya bien. Olvídese, estamos predicando Biblia, Dios está más interesado en tu alma. ¿Usted sabe cuánto vale un alma para Dios? Un alma para Dios. Todo lo que hay en el mundo, Cristo lo dijo. ¿De qué le vale al hombre ganar todo lo que hay en el mundo y que se pierda su alma? ¿Estamos aquí? Pero ustedes saben que ustedes se conocen, yo me conozco, Señor. Tú sabes todo lo que yo haría con 2 millones de dólares. Tú sabes los problemas que yo resuelvo. Tú sabes que yo soy tu siervo, mándamelo para yo resolver en el nombre tuyo, Señor. Y lo espiritualizamos. Qué lindo. Si el Señor me manda el 1.000.000, le doy el 10 a la iglesia. Fácilmente te descarrías. Y lamentablemente para nosotros, Dios nos va a responder las oraciones que hacemos como nosotros necesitamos. Y muchas veces nos responderá con, hey, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y cuando reconocemos que le necesitamos, cuando reconocemos que sin Él no podemos, estamos cerca, amados. Estamos más cerca de lo que pensamos. Sin embargo, muchas veces, cuando nos sentimos así como medios débiles, nos sentimos alejados. Y no es cierto. Estamos más cerca del Señor que nunca. Otro obstáculo que creo que todos experimentamos es el temor al rechazo. El temor a venir a Dios y que Dios nos rechace y que Dios no nos reciba. Dice el los versículos 9 y 10. He aquí el Señor vendrá con poder y como pastor apacentará su rebaño. Amados, Dios no nos está esperando para condenarnos. Dios nos espera para celebrar con nosotros. Dios viene ciertamente con poder, pero también con ternura. El Señor no nos reprende porque nos apartamos de Él. Entienda bien esto. Estos son enseñanzas humanas. Dios no te reprende porque te hayas apartado. Dios se regocija cuando regresas. ¿Ve la diferencia? Ustedes están aquí, no me están entendiendo. Amados, Dios no anda reprendiendo a nadie porque se fue. Te fuiste, te lo dije. Te fuiste, Dios se regocija porque la gente regresa. Hay una diferencia entre de llevar una advertencia al que peca, entienda bien, porque Dios da muchas advertencias. Desde Deuteronomio Dios está dándole advertencia a su pueblo. Hey, no te apartes para que te vaya bien. Advertencia y reprimenda son dos cosas diferentes. Toda acción trae una reacción, una consecuencia. Y si nosotros actuamos mal, pues tendremos que lidiar con las consecuencias de nuestras acciones. No es un castigo divino. Si usted peca, usted tendrá que lidiar con las consecuencias de su pecado. ¿Están entendiendo? Acción, consecuencia. Dios me está castigando. No.
creo que tú mismo te estás castigando. Dios no manda a nadie al infierno, la gente se va sola. Bueno, es bíblico, pudiéramos debatirlo, pero es el que rechaza que se queda afuera. Usted sabe, si yo no lo conozco o si usted no me conoce, yo no puedo aparecerme en su casa y pretender entrar a su casa como Pedro por su casa ahí, tranquilo, y sentarme con ustedes. No, se necesita una invitación. Y la invitación viene cuando hay una relación. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, amados, el Señor no reprende a la gente que se va. El Señor celebra con el que regresa. ¿Qué nos dice la Biblia? Que hay regocijo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Usted se imagina que Dios esté el pecador? Sí, déjame decirte todo lo que tú hiciste aquí ahora, espérate. Te descarriaste, hiciste esto, aquí hay una lista. Nah, vamos a celebrar. ¿Usted se imagina el padre del hijo pródigo sacándole en cara? Me pediste la finanza y la malgastaste, hiciste nada. Restaurado en la posición que tenía anteriormente, porque Dios se regocija con el que regresa, amados. Y nadie está tan lejos de Dios que Dios no pueda alcanzarlo. No crea que usted es más rápido que Dios. Usted no es más rápido que Dios. Entonces quiero que entendamos, amados, que no podemos permitir que el temor al rechazo sea un obstáculo para nosotros descalificarnos. Y prontos que somos para descalificarnos, porque sabemos de la pata que cogíamos. Sí, tú eres un tajo de chuleta, lo sabemos todos. ¿Y tú crees que Dios se sorprende que tú eres un tajo de chuleta? Ay, míralo, mira Luis, Dios mío, lo que hizo, qué sorpresa tengo. No, si Dios sabía desde el inicio que Luis es un tajo de chuleta. Tengo que usarte a ti, Luis, porque yo me uso mucho en el ejemplo. Amados, no permitas nunca que el miedo al rechazo sea una excusa para tú acercarte a Dios. No lo permitas nunca. Otra cosa otro obstáculo, amados, que puede también mantenernos alejados es la falta de dirección. Diga conmigo, falta de dirección. A veces nos sentimos que no sabemos para dónde vamos. No tenemos quien nos guíe. Sin embargo, Isaías 49 dice que Dios levanta mensajeros. Dios siempre está hablándonos a través de mensajeros. Tal vez si usted se va a las redes sociales, se va a encontrar con un pastor predicando un mensaje, Dios hablando. Usted vino hoy acá, vino en el día de hoy, aquí estoy yo predicándole la Biblia. Dios está hablándole a través de mensajeros. Y muchas veces nosotros no sabemos por dónde vamos a entrarle a Dios. ¿Cómo yo puedo reconciliarme con el Señor? ¿O cómo yo puedo acercarme a Él? Y es más fácil de lo que usted cree, amados. Es literal solamente reconocer la necesidad que tenemos de Él y prestar atención a lo que el Señor nos está diciendo. No solamente a través de un mensaje, sino a través de su palabra también. Y hoy este mensaje pueda que sea esa voz que te esté recordando cuánto vales para Dios y que no hay absolutamente nada que puedas hacer o dejes de hacer que te mantenga alejado de Él. Dios les está hablando, amados. Dios levanta predicadores, Dios nos habla a través de líderes, a través de amigos. Dios nos habla de manera constante a través de una canción. Dios de manera constante está tratando de comunicarse con nosotros con el propósito de que nosotros pues tengamos dirección en cómo debemos acercarnos a Él. Así que si no sabes, si no tienes dirección y no sabes cómo regresar, pues Dios nos lleva de la mano. Dice Isaías 40:11, en su seno los llevará y nos pastoreará suavemente. Y Lucas 15:20 dice que el padre del hijo pródigo corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Amados, muchas veces cuando no sabemos cómo regresar, el obstáculo es la confusión o desorientación. Y la verdad es que Dios mismo nos señala el camino. Y no solamente nos señala el camino, sino que camina con nosotros.
¿estás tú dispuesto a permitir que Dios camine contigo y tú caminar con Él? Pregunto para un radio oyente. Miren, la verdad es que no necesitamos tener todo resuelto para venir a Dios. Es un error y una mentira del diablo. No tenemos que tener nuestra vida en orden. Usted ha escuchado la excusa de mucha gente. Yo primero voy a organizar mi vida y entonces luego iré a la iglesia. Yo primero voy a dejar de hacer esto o aquello y entonces después que yo deje de hacer esto o aquello, entonces después me entrego al Señor o voy a la iglesia. Dice Eclesiastés 11:4 que el que mira al cielo para sembrar, el que espera el clima perfecto para sembrar, nunca va a sembrar. Y si usted es de los que espera el momento perfecto, el momento indicado para hacer lo que Dios le llamó a hacer, le tengo malas noticias. Nunca será el momento indicado, nunca será el momento perfecto. Nunca. No podemos tener la vida resuelta para venir a Dios. Porque entre líneas estamos diciendo que lo que Dios haga en mí depende de lo que yo haga. Todo el que me dice a mí que esté esperando que Dios lo toque para venir a Él, yo le pregunto, tú eres tambora que quieres que Dios te toque. Digo, es un absurdo esperar que Dios te toque para venir a Él o poner tu vida en orden para venir a Él. Nadie va al hospital cuando está sano. Me voy a sanar para ir al hospital. Es lo mismo que estamos diciendo. Me rompí una pierna, pero en mi casa me voy a poner mentol, que el mentol lo resuelve todo. Amén. Dominicanos presentes, puertorriqueños presentes. Sí o sí, el mentol lo resuelve todo. Yo, Omar, sí o sí. ¿Cómo? No, el mentol lo resuelve todo. En Dominicana, si usted le mochan un brazo, se lo pegan con mentol, el brazo. Ponle mentol a ellos. Perdón, mentol no, el Vivaporú, ciertamente. Pues en Honduras también. En Colombia también. Bueno, pues entonces en Latinoamérica, el Vivaporú resuelve todo. Entonces se te rompe una pierna y van a ponerlo Vivaporú para que se me sane. Y entonces después iré a un especialista para que él confirme que mi pierna está bien. Esa es la mentalidad del que me dice de que yo voy a arreglar mi vida para venir, para buscar de Dios. No tiene sentido, amados. No tiene sentido. Estamos diciendo que con nuestra capacidad y con nuestra fortaleza entonces vamos a servir a Dios. ¿Y qué nos va a pasar? Nos vamos a cansar. Nos vamos a sentir cansados. Porque cuando usted trabaja, usted trabaja. Cuando Dios trabaja, Dios trabaja. Hay una diferencia. Entonces, amados, no sé cómo volver. Vuelve. No hay que buscarle la quinta pata al gato, simplemente decide volver. Y decide que Dios haga lo que Él quiere hacer contigo. ¿Usted cree que Dios no quiere que su gente, que su pueblo vuelva a Él y vuelva al primer amor? Claro que sí. Solamente es volver. Así de sencillo. Y Dios no solamente nos espera, Dios nos carga, Dios nos guía, Dios nos restaura. Dios lo hace todo. Solo de nosotros solo la disponibilidad y la disposición de regresar. Y obviamente, amados, no tenemos que tener todas las respuestas. Solamente necesitamos entregarnos y permitir que Dios haga el resto. Amados, y muchos estamos presentes en la iglesia, pero nuestro corazón está en otro lugar, está lejos. Muchos servimos, pero estamos desconectados espiritualmente. Y muchas veces nos sentimos como que ni siquiera tenemos esperanza, que estamos o demasiado lejos o que nos han fallado demasiado. Pero hoy el Señor y Cristo nos están diciendo que regresemos, porque el Padre nos está esperando. Y lo bueno de esto, amados, lo que yo he aprendido en mis años de peregrinar, es que Dios no anda buscando gente perfecta. Dios está buscando hijos arrepentidos. Hay una diferencia grandísima. Dios no nos anda evaluando.
o viendo a ver nuestra capacidad de que si podemos o no. Dios llama a sus hijos por su nombre y punto. Dios no nos llama por lo que hacemos, por nuestra capacidad, mi hijo y punto. El Señor nos perdona, nos abraza y nos celebra tal como somos. Tal como somos. Así que, amados, para resumir el mensaje, recuerden, somos pecadores, ciertamente. Dios nos consuela. Estamos lejos, Dios corre hacia nosotros. Si nos sentimos débiles, Dios es nuestra fortaleza. Cuando tenemos miedo al rechazo, recuerda que Dios nos recibe con ternura. Si te sientes sin guía, pues Dios usa personas para hablarnos y guiarnos. Y si no sabemos cómo regresar, pues hey, Cristo ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y Él nos lleva de la mano. Amados, y hoy puede ser un día para cambiar nuestra historia. Dejemos de vivir como esclavos en tierras lejanas y vivamos como los hijos que somos. Vivamos como ese hijo amado que realmente somos para Él. Así que levantémonos, caminémonos y regresemos, porque ya Dios está corriendo hacia nosotros. Pónganse de pie, iglesia. Aleluya.